De las consecuencias de las catástrofes naturales, las naciones pueden levantarse si se acomete una gestión oportuna, sensible y honesta. De las catástrofes políticas cuesta sin duda mucho más, porque las consecuencias de la ambición irracional, de la corrupción institucionalizada y de la mediocridad de determinadas mayorías pueden ser más dañinas que un terremoto. Vamos a hablar del juicio político contra el presidente de la República con el ministro de Gobierno Henry Cucalón y de los escenarios, que solo son dos para el gobierno en caso de que llegara a ser favorable el dictamen de la Corte Constitucional, con lo que se daría inicio a un eventual juicio político. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenín, muy buenos días con todos los televidentes. Ministro, yo lo invito a recorrer ordenadamente el proceso del juicio político, pero para que a la vez usted nos dé cuenta de los criterios, pero sobre todo de las acciones a desarrollar por parte del Ejecutivo. Así es que empecemos por el espacio en el que nos encontramos en este momento. La Unidad Técnica Legislativa recomendó calificar la solicitud de juicio político porque señalan que cumple con los requisitos del 129 de la Constitución. Ustedes dicen que no existen tales requisitos. ¿Cuál es el fundamento de esa afirmación? Lenin, antes quisiera enviar mi mensaje de solidaridad para todos los familiares de los fallecidos por el fuerte sismo que vivió el Ecuador y por el crudo invierno que estamos viviendo. Que sepan que el Gobierno Nacional está con ustedes, que no los va a dejar solos y que la reconstrucción y la ayuda está en pie. Ese es un mensaje para todos los ecuatorianos. Con respecto a tu pregunta, no existe fundamento alguno para que se pueda enjuiciar y procesar políticamente al presidente de la República, ni jurídicamente ni políticamente. El informe que haces mención es una crónica anunciada de esta tramoya que ha hecho la Asamblea Nacional para hacerlo rápidamente y continuar con el proceso. Esta solicitud, esta demanda, como digna consecuencia del mamotreto del informe, no tiene ni pies ni cabeza. Al presidente lo están acusando de haber incurrido en la causal segunda del artículo 129 de la Constitución y se hace por parte de algunos legisladores señalamientos directos al primer mandatario de haber sido partícipe en una estructura de corrupción para obtener beneficios propios y también para terceros. Y además refieren a una responsabilidad política en el cometimiento de los delitos de concusión y de peculado. De forma didáctica, ministro, ¿por qué nada de esto ustedes sostienen lo toca al presidente Guillermo Lasso? Se demoraron más de 40 días para tratar de encontrar causales para un juicio político. En un caso inédito, en que primero dicen que van al juicio y no saben de qué acusar. Y recordemos, en el referido informe denominado mamotreto, se dijo que el presidente había cometido comisión por omisión en cohecho. Pero ahora, con estas jugarretas, ahora resulta ser que en el juicio político aterrizan en concusión y en peculado. Descabelladas afirmaciones, por no decir ocurrencias que no tienen sustento alguno. No hay ni un solo vínculo, no hay un solo nexo causal, inclusive políticamente hablando, que pueda de una u otra manera relacionar al presidente con una serie de elucubraciones que están poniendo en la citada acusación política. En mi criterio, ninguna se adecúa en el desarrollo del texto con el numeral 2 del artículo 129 que usted se ha referido. Los mismos constitucionalistas que en su momento rechazaron el informe de la Comisión Legislativa Ocasional que conoció el caso El Gran Padrino y que recomendaba enjuiciar al presidente por traición a la patria, hoy dicen esos expertos en derecho que no se puede descartar por completo el hecho de que el presidente supo que había problemas en Flopec a través de informes de Contraloría y a través también de señalamientos registrados de manera escrita por parte del propio gerente de esa empresa y que el primer mandatario no actuó de manera oportuna para corregirlo. Para tratar de evitar el filtro de la Corte, porque se les cayó todo el argumento del informe, han quitado el tema de comisión por omisión, que bien saben ellos y los constitucionalistas que no existe en materia de delitos contra la administración pública. Pero si uno revisa el documento, se da cuenta que el hilo conductor es la misma comisión por omisión. Cuando la acusación, inclusive en el ámbito político, que tiene características distintas al jurisdiccional, es que tiene que ser un acto propio. Y eso
en la solicitud, en la demanda, no lo pueden demostrar. Hacen una serie de vericuetos de enlaces, como con el tema de Flopec, que esa fue la última de las ocurrencias de un peculado, donde citan fechas inclusive de directorios que son de regímenes anteriores inclusive al presidente, para tratar de encontrar una supuesta omisión que no existe, porque la acusación debería ser un acto propio que no hay, no existe, no hay prueba y no hay vínculo. Más allá de todas estas consideraciones de carácter jurídico, hoy el CAL se va a reunir en la tarde para conocer y resolver sobre la solicitud de juicio político contra el presidente Lasso, y tienen los votos para calificarlo. Lo van a aprobar, lo van a remitir a la Corte Constitucional. ¿Y cuál es la expectativa que tiene el gobierno del fallo que deberá emitir este alto tribunal? La Corte Constitucional es quizás una de las instituciones más respetadas que existe en el Ecuador. Por sus fallos han dado a hacerse conocer, una institución independiente y no dependiente del poder político. Ojalá obren en derecho, y esa es mi confianza. A diferencia de otros sectores que ya quieren conminar o amenazar con esas prácticas desde ya que deben ser rechazadas por el pueblo ecuatoriano, yo confío que traten el tema con la institucionalidad y el respeto que amerita. Yo sí lo que le puedo decir, Lenín, no es lo que va a hacer la Corte, sino que es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros, de forma cabal y frontal, seguiremos defendiendo que no hay fundamento jurídico alguno para encausar al presidente, y así lo defenderemos en todas las áreas, política y jurídicamente hablando. La Corte Constitucional es hermética, se podría decir que es hasta quisquillosa en algunos momentos, y a esta hora ellos aún no tienen definida cuál va a ser su postura, cuál va a ser su pronunciamiento. ¿Ustedes lo que tienen es una expectativa o una certeza? Porque usted señala, ministro, es el más alto tribunal, ellos obran o deberían obrar de manera jurídica, pero eso en la práctica no significa mayor cosa. Ellos tendrán que analizar la solicitud, la demanda que se ha presentado. Confío que sea en derecho. Yo no me quiero adelantar y entrar en el mundo de las subjetividades, que es lo que yo espero. Yo lo que le puedo decir a usted y al país es lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros vamos a hacer. Espero, eso sí, que todo esto esté enmarcado en la institucionalidad. No ha de ser que la Corte Constitucional termine siendo de árbitro de disputas políticas, sino que es el garante de la legalidad y fundamentalmente la constitucionalidad. Y aquí vendrá un debate entre los que les preocupan que se presionen, pero por abajo le hacen el juego como titiriteros para que otros sí vayan a hacer el relajo. Porque ha de ser que la presión es mala, venga de donde venga. Y peor, cuando algunos quisieran hacer prevalecer el imperio de la fuerza y no el imperio de la razón. ¿Ha habido por parte de algún funcionario de gobierno, o usted, ministro, ha tenido algún tipo de acercamiento con los magistrados de la Corte Constitucional? No, y no lo puedo tener. Y no es ser que ahora que soy ministro voy a hacer lo contrario de lo que sostuve cuando fui asambleísta y cuando fui profesor universitario. De lo que se conoce hasta el momento, el sorteo del juez ponente que deberá preparar el proyecto de dictamen va a ser manual y no electrónico, y se lo va a hacer de forma pública, tal como se reestructuró, tal como cuando se reestructuró parcialmente el Pleno de la Corte Constitucional. Y a la vuelta de 6 días el país tendrá una resolución señalando si el juicio político procede o no. El gobierno ya analizó, ministro, los escenarios y tiene claridad sobre los pasos a tomar en cada uno de ellos. Sí, permanentemente. Es nuestra obligación ver todos esos escenarios jurídicos, al mismo tiempo que el gobierno se dedica ¿a qué? A trabajar. En este caso, ahora, a reconstruir el país, en ayudar a los damnificados, en seguir gobernando. Eso es lo importante. Esto merece una especial atención. No es muy normal que a 22 meses de gobierno, esta es otra intentona, obviamente con un maquillaje constitucional. Yo jamás podré decir que está mal que una asamblea fiscalice, que controle el Ejecutivo, que haga contrapeso y que aplique una figura que está en la Constitución, que es el juicio político al presidente, el 129, no el 131 por si acaso, del supuesto lapso. Desde ahí nomás ya de entrada eso está ya fregado. No, sino que obviamente tenemos que ver cuáles son las distintas acciones que se deben tomar y tener la serenidad, la firmeza también de tener los elementos para cada una de esas decisiones. Pero hay esa serenidad. No, usted dice, nosotros continuamos gobernando, pero no es lo mismo gobernar en un ambiente de tranquilidad que gobernar con una espada. Obvio que no es lo mismo, y esto es parte, lamentablemente, de un ejercicio de irracionalidad
que está imperando en ciertos actores, no en todos, no me gusta generalizar, que en 21 meses de gobierno ya van varias intentonas, unas frontales, unas camufladas, por dar por terminado este régimen que tiene el respaldo del mandato constitucional y del pueblo ecuatoriano. Sí, puede quitar un poco de tiempo, pero eso también es parte de la responsabilidad de gobernar. Y puede afectar el ánimo también. ¿Cómo está el presidente de la República, que no se ha referido a este tema en las últimas semanas? ¿Él cómo lo toma, cómo lo observa? Usted lo ha visto este fin de semana, cercano a la gente, yendo a territorio, dándole la mano a las personas que están obviamente preocupadas, heridas, etcétera, visitando los hospitales, estando al frente de los ECU 911 a lo largo y ancho de todo el país. El presidente está tranquilo, el presidente está sereno. El hecho que no se haya referido no significa que no esté consciente de la situación, pero para eso están los ministros de Estado y por eso yo estoy aquí. Sí, sí, totalmente claro, pero es válido también conocer cómo está el ánimo del presidente y por eso se lo consultamos. Ahora, si la Corte Constitucional no diera paso al juicio político, el gobierno habría ganado aire, un poco de oxígeno, pero los intentos desestabilizadores no cesarían, porque resulta que la CONAIE abiertamente señala lo siguiente. Lo invito a escuchar, ministro, a Leonidas Giza. No ha cumplido con las demandas, por lo tanto demandamos que debe dar un paso al costado y debe ser, en este caso, debe renunciar. Caso contrario, está llevando un proceso político, de juicio político en la Asamblea Nacional. Exigimos que la Corte Constitucional dé la admisibilidad para este proceso. También hemos resuelto participar en la marcha autoconvocada para que en este caso el día que traten en la Corte Constitucional los ciudadanos puedan expresar libre y democráticamente sobre su sentir. Usted, ministro, ha sostenido que la gente puede protestar, pero ¿cómo entiende el gobierno este anuncio de movilizaciones hacia la Corte Constitucional para presionar, para exigir un fallo? El referido dirigente, una vez más, reforma la Constitución a su antojo, porque él cree que está mal, porque él cree que no ha cumplido, entonces hay que inventar una nueva causal. Esta será la número 4 del artículo 129 para que un gobierno dé el paso al costado. Si no, como siempre, la amenaza, si no, como siempre, la anarquía, si no, como siempre, el vandalismo, si no, como siempre, ¿cómo es que dice? Comunismo indoamericano o la barbarie. No, el país quiere paz, el país quiere cohesión social, el país quiere estabilidad. Dentro de nuestras diferencias, encontrar las convergencias básicas para sacar el Ecuador adelante. Más ahora que necesitamos unidad nacional para, entre otras catástrofes, encargarnos también de las catástrofes naturales. Y en ese sentido, resulta ser que mientras algunos presionan, unos de frente, unos de costados, otros por telefonazo y medio, ahora resulta ser que el señor dice en ese vocabulario especial que tiene de que van a estar pendientes del fallo. Claro, y si el fallo no le gusta, ahí sí, entonces, ¿qué es lo que va a amenazar? Mire, ninguna institución del país, nadie en el país, Corte Constitucional incluida, debe estar sujeto de amenaza alguna. Una vez más, el imperio es el de la razón, no el imperio de la fuerza. Eso no le hace bien a la democracia del país. Pero ya vemos que son ya consuetudinarias estas declaraciones, porque también la otra vez algo escuché de que le pide al Congreso Nacional, a la Asamblea Nacional, que active todos los mecanismos para destituir al presidente. Sin embargo, el gobierno nacional no puede activar los mecanismos constitucionales que le amparan, me explico, que le facultan tomar también decisiones de carácter político. O sea, todo para ellos, nada para el mundo. Así es que entiende él el mundo de la Constitución, el mundo de la institucionalidad. En todo caso, esa es nuestra posición. Si la Corte Constitucional no da paso al juicio político, les va a tocar pues verse con la CONAIE en las calles y hacerle frente a una movilización que contaría con respaldos políticos legislativos, ya lo han expresado de manera abierta, no quieren quedarse tranquilos ante una eventual derrota jurídica. Y allí, en esa circunstancia, ministro, ¿el gobierno permitiría una vez más la anarquía donde todos pierden o esta vez sí, por fin se aplicaría la ley para quienes paralicen servicios públicos, para quienes cierren carreteras? El país demanda estabilidad. Creo que en eso hay un consenso. Inclusive para las personas que promueven este tipo de situaciones, que se han cuidado mucho de utilizar el término paralización. Saben que el pueblo ecuatoriano no lo va a tolerar, no es el gobierno, son los ciudadanos que no lo van a tolerar. Ahora bien, si dentro de esto hay manifestaciones, protestas, bienvenidas sea. Eso es parte del régimen democrático. Depende de lo que se pida.
No depende de lo que se pide, depende de cómo se actúa en lo que se pida. Porque uno puede pedir cosas legítimas, justo eso es un juicio de valor. Pero cuando pide cosas ilegítimas... No, uno puede pedir lo que sea, es cómo lo pide. Si es al margen de la ley, si es afectando no al gobierno, afectando a los ciudadanos, afectando el trabajo, afectando la producción, afectando la paz, afectando el orden social. Ese es el problema, no lo que se pide, porque eso es un juicio de valor. Ahora bien, con ese antecedente, bueno, hemos visto a lo largo del mes de marzo que ha habido manifestaciones, etcétera, en paz, como debe de ser. No hay ningún problema. Ahora bien, si mañana quieren volver a repetir esas jornadas que están adornadas de violencia, por así decir, de vandalismo, de caos, eso no le conviene, no es al gobierno, Lenin, no le conviene, es al país. Y creo que hay una labor de concientización muy importante a lo largo y ancho de la República, principalmente en la capital, que lamentablemente ha sido muy afectada con las 2 jornadas de violencias anteriores, de que esto no le conviene absolutamente a nadie. Las protestas, la forma de diferir en democracia, que lo hagan a través de los canales pertinentes, eso no hay ningún problema, pero nuestra gran labor es garantizar la estabilidad por sobre la inestabilidad. Eso es lo más importante. Fomentar la institucionalidad por encima de la anarquía, porque eso le conviene a todos, sin distingo alguno. Y ese garantizar la tranquilidad, ¿cómo lo traducimos? Con el orden público, sí, pero también con un permanente ejercicio de pedagogía y de diálogo. Tenemos varios frentes. Uno es el juicio político, por así decir, que va en la línea jurídica legislativa. Figura que está en la Constitución. Yo no puedo decir que está alejada. Sin embargo, todos sabemos que lo que hay atrás es un claro afán de desestabilizar. ¿Por qué? Al encontrar y forjar escenarios que no existen, prácticamente de fábulas y fantasías para tratar de poder aplicar esta figura constitucional. Y por otro lado, la permanente amenaza del calentamiento de calles, separo, protesta legítima y garantizada por la Constitución, para ver en qué momento convergen, cuando lo que le interesa a los ciudadanos es en dónde vamos a converger en materia de seguridad ciudadana fundamentalmente, y estamos haciendo varias acciones al respecto, tanto institucionales como operativas, y ahora más que nunca, inclusive, cómo afrontar las tragedias de un terremoto y de una grave crisis, en este caso, de materia de desastre natural. Luego de la pausa vamos a revisar el otro escenario. ¿Qué pasa si la Corte Constitucional le da paso al juicio político? ¿En qué momento se activaría la muerte cruzada? ¿Apenas se pronuncia la Corte Constitucional o esperarían a que el juicio como tal arranque en la Asamblea? El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, nos lo dirá al volver. Manténgase en nuestra sintonía. Si la Corte Constitucional viabiliza el juicio político, el Ejecutivo tiene 2 caminos, no 3, 2. Uno es declarar la muerte cruzada y el otro es ir al juicio a buscar ese mínimo de 46 votos que le permita bloquear la destitución. De esos 2 caminos, que son los únicos que tiene el gobierno, ¿cuál escogerían, ministro? Hay un camino que es el de la verdad. Y esa es la que el gobierno se la debe al pueblo ecuatoriano, la que el presidente de la República como líder es la que le debe al pueblo ecuatoriano, más allá de todas estas situaciones que lo que hacen es perder el tiempo. Y a la larga, la pelea es peleando en todos los escenarios, en los políticos y en los jurídicos. Para llegar a la verdad, que es el único objetivo, siguen teniendo 2 caminos, ministro. Al día de hoy, ¿cuántos votos tiene el gobierno para que lo defiendan en un eventual juicio político? Tú mismo lo has dicho, un eventual juicio político. Estamos en otra instancia. Estamos en la instancia de que le tenemos que explicar a la ciudadanía cuáles son las supuestas pretensiones que tiene un grupo de asambleístas que están utilizando la figura del juicio en la práctica, sin fundamento alguno, sin causal alguno, tratando de acomodar todo, y la posición del gobierno, del presidente, para defenderse en todos los ámbitos posibles. Pero nadie va a creer que ustedes están dormidos, esperando a que pasen las cosas. Ya deben haberse adelantado y Pero usted sí, deben estar tomando precauciones en ese sentido. Es adelantarse en esta cámara lenta de varias situaciones en que un día sacan 104, otro día sacan 59. Uno lo que tiene que aquí venir es a dar certezas. Lo que el pueblo ecuatoriano quiere son certidumbres, quiere estabilidad. Es obvio que uno tiene un mapeo general, más allá que entre ellos mismos todos los días cambian de posiciones. Lo importante es que nosotros tengamos una sola posición. Y esa única posición los ha llevado a dialogar con Izquierda Democrática, con Partido Social Cristiano. ¿Qué les han dicho? Mire, el gobierno tiene que dialogar
con todo el mundo en materia legislativa. ¿Usted ha hablado con el Partido Social Cristiano, ministro? En este tema puntual del juicio político, creo que hay que manejar las cosas más fríamente, más calmadamente. Creo que la atención de la Asamblea ahorita, que lo está haciendo apuradamente todo el mundo, es ver primero la procedibilidad, ver si es que la Corte Constitucional le da su dictamen para que esto continúe y vendrán otro tipo de situaciones. Lo que hemos hecho hasta ahorita es explicarle a la ciudadanía y a algunos legisladores cuál es la posición del gobierno con referencia a este proceso. ¿Están conscientes ustedes de que esos votos que en junio del año pasado, los votos del Partido Social Cristiano que salvaron al presidente Lasso de una destitución ya no los tienen? El gobierno es consciente que tiene que al pueblo ecuatoriano hacerle conocer su verdad, que son a la final los mandantes tanto de nosotros también como los legisladores, porque se entiende que uno va a ver cómo es el desarrollo del proceso, cuál es la defensa que vamos a tener como gobierno, o ya está la sentencia preanticipada, o ya sabemos que lo que quieren es deshacerse de un mandatario. ¿Cuál al final es el tema? Sí, ¿Es un juicio político? Ya sabemos que quieren deshacerse del mandatario. De frente lo que queremos es darle hacia un costado en estos 22 meses, uno de los varios intentos. Por eso es que, si se da cuenta, ¿no? Uno de estos días es vía cesación, como fue en junio. No, ahora ya no les gusta, porque ellos también se van, ¿no? No, ahora es por juicio político para ver qué es lo que pasa. Y otros viendo si es que lo hacen por calentamiento de calles para que se vayan todos, incluidos ellos también. Ninguno de los escenarios le conviene, no al gobierno. Aquí hay un bien mayor, es un bien que es la democracia, un bien que es la estabilidad. Y en este caso nosotros estamos velando y protegiendo por aquella. La pregunta que todos se hacen, ministro, es cuándo se aplicaría la muerte cruzada. ¿Apenas se pronuncia la Corte Constitucional en caso de que viabilicen el juicio político o esperarían ustedes a que empiece la sustanciación del proceso en la Asamblea? Primero, ¿qué es la muerte cruzada, no? Es la disolución de la Asamblea Nacional por parte del Ejecutivo y elecciones anticipadas, generales. Eso está en el artículo 148 de la Constitución de la República. Es una facultad presidencial, es decir, está amparada en la Constitución. Pese a que a algunos actores y dirigentes solo les gusta cuando es por la Asamblea. O sea, escogen la Constitución, es al antojo, ¿no? Entonces, eso está garantizado, es una facultad, es una prerrogativa, es una atribución que tiene el presidente. ¿Cuándo? Cuando el presidente considere que es oportuno, cuando el presidente considere que es pertinente. Es lo que en ciencia política se denomina un acto de gobierno. Un acto de gobierno, eso es importante. Siempre lo ha tenido, el presidente lo ha dicho, lo ha tenido encima del escritorio. La facultad que tiene legal es aplicarla cuando él crea que es conveniente. ¿Y por qué causal? ¿Por qué causal llamaría el presidente muerte cruzada? ¿Por grave crisis política y conmoción interna o por obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo? Lo que ha señalado consta en el artículo 148. El sentido de la oportunidad, el sentido de conveniencia, el porqué de esa valoración que es de un acto de gobierno, la tendría que tomar en el supuesto que sí sea, con elementos que están por encima de la mesa, el mismo presidente de la República. Así como la Asamblea Nacional, en junio del año pasado, también citó la de grave crisis o conmoción interna, entre otras cosas, porque tú bien lo sabes y la ciudadanía debe también saberlo, de que esa no pasa por filtro de la Corte Constitucional. Por eso es lo que se llama un acto político o un acto de gobierno en sí mismo. En la CONAIE, sin embargo, señalan que si aplican la muerte cruzada, el gobierno se estaría constituyendo en una dictadura, porque el presidente podría gobernar a través de decretos hasta que el CNE en 3 meses tenga listas las nuevas elecciones y que eso no lo van a permitir, han dicho. No sé si es la CONAIE, sino unos dirigentes de la CONAIE, pero la CONAIE merece todo mi respeto, que siempre tienen la ley a su manera. Entienden la Constitución a su manera. Cuando le interesa a uno que otro dirigente, la tratan como estropajo a su conveniencia. Entonces, ellos sí pueden amenazar, pueden conminar, pueden generar actos de vandalismo y proponernos la barbarie y no pasa absolutamente nada. Hay que darles un premio. Pero cuando uno quiere utilizar herramientas o instrumentos democráticos y constitucionales, ahí ya no les gusta, ¿no? Eso no es ser demócrata. Y al final de cuentas, el gran debate que se tiene en estos momentos y que va a superar esta momentánea coyuntura de juicio o no, es el debate entre los autócratas y los demócratas. Vamos a ver de qué lado está la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Para cerrar este tema, ministro, entonces el presidente de la República esperará hasta el final para tomar una decisión sobre muerte cruzada. Es una decisión que jurídica y constitucionalmente está amparada, es absolutamente legal. Su conveniencia o no
le corresponde al presidente de la República. Y la decisión se la podría tomar en cualquier momento, porque hay sectores también que están señalando que una vez iniciado el juicio político ya el presidente no podría hacer uso de aquella facultad. Lo ha citado muy bien, hay sectores, porque la Constitución no establece eso, porque una vez más, cogen a la Constitución por partes cuando les conviene, no en su texto integral. Y veo que en la demanda, en la solicitud, ya van poniendo ahí como que no dicen nada, le van pidiendo a la Corte que vaya diciendo de que cuando se inicia un proceso político no cabe la activación de la disolución de la Asamblea, artículo 148. Valga la aclaración, eso no lo prohíbe la Constitución, pero se lo van como que no dicen nada, se lo van preguntando a la Corte, que eso no es materia del dictamen. En eso sí me adelanto, yo creo que la Corte no es que les va a decir ni sí ni no, no les debe contestar, porque eso no es motivo del dictamen, que es de procedibilidad para un juicio político del presidente. En la práctica, no solamente los constitucionalistas que han señalado, que muchísimos son críticos del régimen, han advertido que no hay limitación alguna para que en cualquier momento se pueda activar ese mecanismo constitucional que está a la discrecionalidad del presidente de la República. Y entre las limitaciones que no existen está la posibilidad de que el presidente Guillermo Lasso, si es que aplicara la muerte cruzada, pudiera volver a ser candidato a la presidencia de la República. ¿Ese escenario se lo contempla? No solamente el presidente de la República, sino inclusive los actuales asambleístas. Me explico, para lo que dure el resto del periodo. Por si acaso, no es de nuevo 4 años. Porque en la práctica esta figura muy propia de las democracias parlamentarias, no muy típicas de las repúblicas presidencialistas, valga la aclaración histórica, es como que al final de cuentas es como un referéndum sobre la actuación tanto de la Asamblea como del presidente. Eso es lo que dice la doctrina. Recordemos que en la práctica nosotros no tenemos antecedentes políticos constitucionales de su aplicación, porque la lógica siempre fue que era un mecanismo para no ser utilizado. Fue un mecanismo para utilizarlo de detente. Cada vez que el Congreso de la República quería destituir al vuelo a un presidente, el presidente se iba, pero ellos se quedaban, ¿no? ¿Qué es lo que algunos quieren hacer? Porque por más que anden diciendo cantaleta y media, en el fondo lo que se quieren es quedar. Porque más allá de algunos resultados electorales de febrero pasado, usted y yo sabemos, y el pueblo también, que hay algunos que no van a regresar, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta todos estos escenarios, ministro, y usted ha hecho referencia a que el diálogo siempre está por delante, pero ya tiene claro a estas alturas, más allá del corto tiempo que tiene usted en el cargo, que con esta asamblea no se puede dialogar, no se puede avanzar hacia la construcción de consensos que terminen beneficiando a las mayorías. Es más difícil de lo pensado, pero al mismo tiempo tengo optimismo. Recordemos que el mismo día, hace 2 semanas, que una comisión aprobaba el mamotreto, otra comisión aprobada con votos de todos los partidos políticos, y eso es bueno. Significa que sí se puede trabajar el informe para el primer debate de la reforma parcial a la Constitución que permita que las Fuerzas Armadas, en colaboración con la Policía Nacional, puedan intervenir contra el crimen organizado. Y de hecho la semana pasada pasó a primer debate en el Pleno. Lo cual significa que sí se pueden encontrar acuerdos mínimos, una convergencia y un consenso básico, por lo menos, ya que no estoy en todos los temas, en la seguridad ciudadana, que es la principal preocupación que tiene tanto el pueblo, obviamente porque está en riesgo la vida, como el Estado, porque está en riesgo la existencia mismo de la República. Valoro su optimismo, ministro, pero no nos olvidemos que una golondrina no hace verano, una golondrina en este país a veces no hace un carajo. Ha sido Henry Cucalón, ministro de Gobierno y de Gestión Política, hoy en Contacto Directo. Gracias, ministro, y que tenga un buen día. Gracias, muy buenos días con todos. Es tiempo de continuar informándonos. Ya vienen las noticias en Televistazo en la comunidad.